¿Qué son los desastres naturales? Primero que todo, los desastres no son naturales. Los fenómenos naturales se presentan hace millones de años en el planeta. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de desastres? El término desastre natural se refiere a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas causadas por fenómenos naturales. Su gravedad se mide en las pérdidas que el evento haya producido y la capacidad de la población afectada para recuperarse del mismo. Este desastre actúa sobre una población vulnerable. Por ende, hay que estar preparados e informados para reducir los impactos de estos desastres. Existen diferentes tipos de desastres naturales. En este video hablaremos de 5 desastres naturales en particular: los terremotos, las erupciones, los tsunamis, el fenómeno ENSO y los movimientos en masa. Pero antes de hablar de desastres, debemos entender un poco la estructura de nuestro planeta. El planeta Tierra se compone de diferentes capas. Estas son la litosfera, la astenosfera, la mesósfera, el núcleo exterior y el núcleo interior. La litosfera es la capa más superficial de la Tierra, formada por la corteza, la cual está formada por materiales sólidos, y por los continentes. Esta capa es fría y frágil. Allí se presentan los terremotos. Está partida en 12 placas principales y puede ser oceánica o continental. La litosfera oceánica es delgada y densa, por el contrario la continental es gruesa y menos densa. Cada año las placas se mueven unos centímetros e interactúan entre ellas. Los terremotos. Los terremotos se refieren al movimiento y vibración de la corteza debido a una liberación rápida de energía acumulada entre placas tectónicas o en un sistema de fallas que resulta de una ruptura de la roca y que se propaga en forma de ondas elásticas. Solo el 10% de los terremotos ocurren alejados de los límites de las placas. El punto de origen de un terremoto se llama hipocentro y el epicentro es el punto de la superficie terrestre directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su origen e intensidad, un sismo puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, maremotos, corrimientos de tierras o actividad volcánica. Las intensidades de los terremotos se registran en gráficos llamados sismogramas, los cuales son producidos por un sismógrafo. Y el movimiento del suelo con el tiempo en 3 ejes cartesianos. Existen diferentes escalas para medir los terremotos, entre estas la escala de intensidad de Mercalli, la escala de momento sísmico y la más común, la escala de magnitud de Richter. Los daños de los terremotos dependen de distintos factores: su tamaño, distancia, profundidad, del tipo y la localización del terremoto, de la geología local, de los códigos locales de construcción y de la cantidad de personas y bienes expuestos en la zona. Es importante mencionar que podemos estimar cuándo y dónde se espera que ocurra el evento, pero no podemos predecirlo. Para mitigar los efectos de los terremotos es fundamental la existencia de un monitoreo sísmico y debemos desarrollar una conciencia en torno al tema. Recomendaciones. Construye tu casa sobre un terreno firme. Elabora un plan de emergencias en tu círculo más cercano. Prepara un maletín de emergencias con alimentos perecederos. Erupciones. Para hablar de erupciones volcánicas, debemos comprender primero qué es un volcán. Los volcanes son formaciones geológicas que consisten en una fisura en la corteza terrestre, sobre la que se acumula un cono de materia volcánica. En la cima de este hay una chimenea cóncava llamada cráter. Las erupciones volcánicas son el producto del ascenso del magma a través de un conducto desde el interior de la Tierra. El magma está conformado por roca fundida, gases y cristales. Las erupciones pueden ser efusivas o explosivas. Las efusivas son cuando el magma contiene pocos gases y es más fluido, y las explosivas son cuando se da una liberación violenta de chorro de gas y cenizas. Diferentes tipos de erupciones, como la erupción tipo estromboliana, la erupción tipo hawaiana, la erupción tipo pliniana, la erupción tipo peleana. La mayoría de los cambios de los volcanes son demasiado sutiles para notarlos, por eso debemos usar un método efectivo de vigilancia del volcán. Además, debemos mantenernos alejados de los volcanes activos.
Created using Powtoon. ¿Qué es el fenómeno del Niño? El Niño es parte de un fenómeno llamado ENOS, el Niño Oscilación del Sur, en el que los vientos alisios se debilitan y muchas veces soplan en la dirección opuesta, llevando así aguas cálidas desde el occidente al oriente. ¿Qué efectos genera? En muchos países, el Niño tiene un impacto negativo ya que genera sequías, desabastecimiento de aguas debido al incremento en sus temperaturas y a los cambios de clima que afectan el funcionamiento de los ríos y demás cuerpos de agua. ¿Cómo controlar sus efectos? Para controlar los efectos del Niño, es necesario que las personas sigan las instrucciones de las entidades de control para evitar sequías y enfermedades que se propagan durante este fenómeno. ¿Qué es el fenómeno de la Niña? La Niña es un fenómeno que ocurre justo después del fenómeno del Niño. Durante este fenómeno, los vientos alisios son más fuertes y por esta razón las aguas cálidas del Pacífico se mueven con ellos generando un incremento en la temperatura. ¿Qué efectos genera? El fenómeno de la Niña genera inundaciones en diferentes países, debido a que viene acompañado de grandes lluvias y de temperaturas frías. Este fenómeno también viene acompañado de fuertes vientos. ¿Cómo controlar sus efectos? Este fenómeno se caracteriza por traer consigo temporadas de lluvias, generando así inundaciones y desbordamientos de río. Una medida preventiva para evitar esto es mantener los ríos limpios, libres de escombros. ¿Qué son los movimientos en masa? Los movimientos en masa son desplazamientos de masas de suelo que son causados por excesos de agua dentro del terreno, usualmente generados por lluvias extremas. La gravedad también es un factor clave en este tipo de desastres. Madonna Santissima! Via, per favore, Patrizia! Via! Filippo! Via, per favore, Patrizia! Via! Filippo! Fuori! Di drammatico. Madonna! È pazzesco! Incredibile! Created using Powtoon. ¿Qué son los movimientos en masa? Los movimientos en masa son desplazamientos de masas de suelo que son causados por excesos de agua dentro del terreno, usualmente generados por lluvias extremas. La gravedad también es un factor clave en este tipo de desastre, ya que su fuerza es lo que genera que el terreno finalmente ceda y se derrumbe. ¿Qué efectos genera? Un deslizamiento de masas puede tener graves consecuencias, desde generar inundaciones hasta destruir casas o incluso pueblos. Al generarse un movimiento en masas cerca a un río, se puede generar una obstrucción de este.
¿Cómo controlar sus efectos? Para controlar los efectos de los deslizamientos de tierra, primero se tiene que tener en cuenta las recomendaciones dadas por las entidades de control de emergencias. Primero, se debe andar con un botiquín en caso de verse atrapado por un deslizamiento de tierra. Se debe evitar ingresar a zonas que hayan sido calificadas como peligrosas por riesgo de deslizamiento. Por último, se debe evitar construir en zonas cercanas a deslizamientos. ¿Qué son los tsunamis? Un tsunami es una ola o una serie de olas que se generan tras un movimiento de tierra o un sismo, que puede ser generado por un volcán o por un movimiento de placas tectónicas. Esto genera una ola gigante. ¿Qué efectos genera? Un tsunami puede generar inundaciones, destrucción de ciudades costeras o, dependiendo de la fuerza de la ola, puede tumbar estructuras ya que consigo trae muchos sedimentos de gran tamaño y se vuelve casi como una avalancha. ¿Cómo controlar sus efectos? Para controlar los efectos de un tsunami es necesario ponerles mucha atención a las entidades de control de riesgos. Estas entidades están encargadas de advertir con tiempo cuando un tsunami se acerca. Ya están el tiempo necesario para que la gente pueda evacuar en caso de que se necesite, o de refugiarse en edificios fuertes estructuralmente y altos. También es importante tener una reserva de alimentos. Concluir, pudimos entender que los desastres pueden ser originados por fenómenos naturales peligrosos o por acción del hombre. Un fenómeno natural peligroso no siempre provoca un desastre. Los desastres no son solo naturales y podemos disminuir sus efectos. Created using Powtoon.